tardes, bienvenidos a la ponencia Avances en el abordaje de los sarcomas, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Antonio Casado Raer, jefe de sección de tumores ginecológicos, tiroides, origen desconocido y sarcomas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias y como siempre encantado de que GEPAC me haya invitado. Para mí es un honor, una mayor satisfacción para los médicos de los pacientes pues, de conseguir un buen profesional que les trata adecuadamente y además pues, que se invite a sus actividades. Me parece que es lo máximo a lo que podemos aspirar, así que muchísimas gracias por estar aquí. Ante todo, voy a intentar darles una orientación, es complejo este ámbito, intentar dar unas bases iniciales para que podamos hacer más comprensible, digamos, pues, los aspectos ya más recientes, más modernos, las mayores innovaciones. Pero antes, quizá debemos de pararnos unos breves minutos en lo que son las bases y los aspectos más sencillos para que sea más fácil todo de transmitir. Entonces, por eso voy a hacer una breve evolución histórica de los avances en la terapia médica con relación a los sarcomas, sobre todo de partes blandas. Aunque voy a hablar algo de los sarcomas de los huesos, los osteosarcomas, los sarcomas de Ewing, son sarcomas que afectan a adultos jóvenes, a veces a adultos también, y sobre todo a niños, y no, digamos que por su complejidad no los voy a poder tratar en detalle. Me voy a centrar sobre todo en los sarcomas de partes blandas del adulto, que son, pues, digamos, la mayoría de los pacientes que vemos todos los días en las consultas especializadas en sarcomas. También quería dar una breve pincelada a mi dedicación profesional. Me dedico a sarcomas desde los años 80, desde mediados de los años 80, hace muchísimos años, y lo he compartido con los tumores ginecológicos. Esas son las dos áreas, y muy en particular tumores raros, que tienen cosas en común con los sarcomas, que son tumores raros. Los tumores de tiroides y los tumores de origen desconocido son muy poco comunes, y debido a esa tradición de trabajar en tumores poco comunes, pues desde hace muchos años también me dedico a tiroides, que son tumores muy poco frecuentes también, y a tumores de origen desconocido, que son lesiones también complejas y que también comparten muchas, digamos, situaciones complejas que podemos hoy discutir en sarcomas. Bien, los avances no solo se producen por una única especialidad. En mi caso, yo soy oncólogo médico y he vivido los sarcomas también desde el punto de vista de la introducción de nuevas estrategias de terapia sistémica. Pero hay muchas especialidades involucradas en pacientes con sarcomas. De hecho, el comité de sarcoma multidisciplinario de cualquier hospital que se dedique a este área probablemente es el comité más complejo y con el mayor número de especialidades tomando parte en ello. Son muchas especialidades quirúrgicas, radioterapia, medicina nuclear, radiodiagnóstico, incluso investigadores básicos, y ya en los últimos años, pues desde luego asistentes sociales, psicólogos y incluso pues, expertos en biología molecular, para que podamos entender también los clínicos al máximo posible los estudios que hacemos en profundidad en los tejidos tumorales y en las biopsias líquidas también. Cuando tomamos una muestra de sangre o mandamos una muestra del tumor a analizar, muchas veces todo el lenguaje bioquímico, molecular, genético, pues es complejo y nos ayudan estos especialistas también a entender la posible trascendencia de esos cambios en los tejidos y en la sangre de los pacientes. Pero lo que quiero transmitirles es que los centros TESURES en España, los centros de referencia, los centros expertos lo son, no por una especialidad única, sino por el conjunto de estas especialidades que van a ver ustedes aquí, cirugía, es decir, radioterapia, medicina nuclear, todas esas especialidades están contribuyendo al progreso continuo en sarcomas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que sean conscientes de esto, de que son un conjunto de especialidades y que además pueden ser operativas desde el diagnóstico inicial hasta el momento en que el paciente se cura definitivamente o, si por desgracia pues no se tiene éxito en el tratamiento. Básicamente, para empezar, solamente decirles que son muchas entidades,
aunque nosotros vamos a ver hoy fundamentalmente unas cuantas de ellas. Probablemente los leiomiosarcomas, los liposarcomas, los pacientes diagnosticados de misofibrosarcomas, de tumores pleomórficos poco diferenciados, tumores GIST, que son muy importantes también, y algunos subtipos más son el gran núcleo de los pacientes adultos. Si bien nos podemos encontrar muchas entidades en la clínica diaria y que hay que estar preparado para dar respuesta a esos pacientes. Por tanto, vamos a hablar de enfermedades muy poco comunes y que ocurren además en todos los grupos de edad, en ambos sexos, y es importante que sean conscientes ustedes. Puede haber algunas diferencias étnicas, etcétera, y que por supuesto se suelen ver más globalmente en la sexta década de la vida, pero tienen que ser conscientes de que pueden aparecer en cualquier lugar de la economía. Cuando decimos economía nos referimos los médicos al organismo, a lo que es nuestro organismo. Sí, sí, pueden aparecer en la piel, pueden aparecer en un párpado, pueden aparecer en el interior del globo ocular, pueden aparecer en el recto, incluso en el interior de la mucosa, en los seres externos, pueden aparecer en una extremidad, pueden aparecer en un órgano interno, en un hueso. Por tanto, la diversidad de presentaciones de estas entidades es enorme. No tiene nada que ver con una lesión de mama, que es algo que se descubre en una mamografía rutinaria o que la propia persona se palpa una lesión y en un momento determinado entiende que eso merece un estudio, que hay que ir al médico. Entonces la población está muy bien entrenada en general. Normalmente una persona que se nota un bulto en una mama pues, suele acudir, ¿no?, enseguida al médico de cabecera, al ginecólogo especialista de la zona o al hospital. Y en poco tiempo normalmente los estudios se inician y las cosas se hacen pues, muy razonablemente bien en la mayoría de los casos. ¿Qué ocurre con los sarcomas? Esto no tiene nada que ver. Un paciente puede empezar con una molestia al comer y notar que tiene algo raro en el paladar y ir a un médico y quizá no darle mucha importancia, ponerle unos antibióticos y volver otra vez al especialista y finalmente alguien mira y ve algo y toma una biopsia y esa biopsia es difícil de interpretar. En los tumores de mama pues son unos pocos subtipos, pero los sarcomas son más de 70. Y claro, todo eso añade una dificultad enorme. Poco comunes, muchas presentaciones posibles, muchos especialistas a los que pueden ir los pacientes por primera vez. Por tanto, eso hace que sean particularmente difíciles y además son enfermedades poco comunes. Los propios patólogos también van a tener cierta dificultad, salvo grupos muy expertos, y aún así, a veces entre ellos tienen que compartir biopsias y darle muchas vueltas. No siempre es fácil el diagnóstico. Por tanto, estamos en un terreno particularmente difícil de la medicina. ¿No hay nada en común que tengan todos en común que se pueda abordar desde ahí un prediagnóstico? Es muy difícil porque una persona puede ir a un médico de cabecera porque ha notado molestias en el vientre, a una persona que tiene dificultades para ingerir sólidos, a una persona que se ha encontrado un bulto en la pierna que no ha dado importancia a lo mejor un tiempo, pensando que era un tirón, un problema muscular, de hacer su ejercicio, deporte, y llega un momento en que ya se preocupa porque ese bulto parece que ya no es tan pequeño, parece que ha crecido, y el paciente se preocupa. Y es cuando empieza y algunas veces, pues efectivamente, de entrada pues, se le dice, pues eso seguramente es algo muscular. ¿Por qué ocurre esto? Porque los sarcomas, y esto lo he visto durante los 38 años que llevo ejerciendo en medicina, los sarcomas no están en la mente del paciente ni en la mente de muchos médicos. El paciente lo desconoce, bueno, es normal, la población general pues, no tiene por qué estar. Es algo muy específico y muy especializado de la medicina y no tiene por qué la población general tener una formación y una conciencia específica. Estamos intentando concienciar precisamente para los diagnósticos más precoces. Y luego hay médicos de cabecera y algunos especialistas bueno, pues que no lo tienen presente, al menos de entrada. ¿Y qué ocurre? Pues eso lleva a retrasos diagnósticos. Pero es porque hay una gran variedad de presentaciones. Desde un chico joven que tiene una molestia en el testículo, que se piensa que es una orquiepididimitis y luego resulta que es un raceomiosarcoma, y que a veces son 6 meses en retraso diagnóstico, hasta una persona que bueno, pues insisto, se ha notado algo al tragar y han tardado 4 meses en diagnosticar. Es decir, clínicamente es complejo y requiere un nivel de sospecha clínica y de formación. Y bueno, esto se está luchando en ello, pero
poco a poco. Los retrasos diagnósticos son universales. Ocurren en España y ocurren en Occidente, en muchos países. Vamos a seguir. Básicamente lo que quiero decirles aquí es que son lesiones históricas. Desde un punto de vista, cuando los patólogos miran al microscopio muy heterogéneas, es decir, eso significa que tienen aspectos muy diferentes unas las lesiones de otras veces tienen elementos en común, a veces una biopsia se obtiene de una parte de un tumor que no es totalmente representativa, o sea que también desde un punto de vista histológico es difícil. Bien, vamos a poner un ejemplo de uno de los sarcomas más comunes que vemos en adultos, en personas como los que estamos aquí presentes. Los leiomyosarcomas, los liposarcomas, los GIST, son de los tumores más comunes, como hemos hablado antes. GIST significan tumores del estroma gastrointestinal, que seguramente pues, en el ámbito de, si están en contacto con el ámbito de los sarcomas, les será quizá familiar la frase. Bien, de nuevo, ¿qué ocurre con un leiomyosarcoma? Pues como con otros muchos sarcomas, se pueden ver desde niños a personas de edad avanzada. La máxima incidencia es séptima década de la vida. Lo solemos ver ya en personas que superan los 65 o 70 años. Son del 11 al 24% de todos los sarcomas de partes blandas del adulto, que junto con los GIS y los liposarcomas son el grupo más frecuente de sarcomas del adulto que vemos. La localización es diversa. Una localización que pueden encontrar, pueden darse los leiomyosarcomas es en retroperitoneo. Eso también ocurre con los liposarcomas, pero no tanto con otros muchos sarcomas. No todos los sarcomas se localizan al fondo del abdomen. Cuando decimos retroperitoneo, estamos hablando de un espacio muy complicado que luego les enseñaré, que está al fondo del abdomen, en donde están los grandes vasos, la aorta, la vena cava, donde está páncreas, duodeno, áreas del sistema digestivo que están muy posteriores en el interior de nuestro abdomen. Los leiomyosarcomas son un subtipo de sarcomas que son predominantes en los grandes vasos. Es decir, que los pacientes pueden presentarse con lesiones asociadas, por ejemplo, a la vena cava o a otros, digamos, vasos sanguíneos. Esto no es privativo de los leiomyosarcomas. Hay varias lesiones que pueden asentar en los vasos sanguíneos como tal. Cualquier localización pueden encontrarse este tipo de sarcomas, de leiomyosarcomas, y predominan en los miembros inferiores. Bueno, pueden tener también un origen óseo. Una persona puede tener un leiomyosarcoma y tener una lesión exclusivamente ósea. Pueden también presentarse en el retroperitoneo, como hemos comentado ahora, y pueden también afectar a vísceras huecas, como el tracto gastrointestinal, aunque aquí son bastante raros los leiomyosarcomas, y lo que vemos ya en el tracto gastrointestinal es sobre todo los tumores del estroma gastrointestinal, que tienen un tratamiento muy diferente. Los leiomyosarcomas también son uterinos. El útero es una fuente frecuente de leiomyosarcomas. ¿Qué ocurre? Que en el útero pues, la mayoría de las lesiones son benignas y se tienden a confundir esas lesiones benignas con los leiomyosarcomas. Pero claro, el 99,5% de las lesiones uterinas son miomas y un 0,5% son leiomyosarcomas. Imaginen la dificultad que eso implica para el diagnóstico. Vamos a ver. ¿Qué etiología tiene el leiomyosarcoma? Lo he puesto como ejemplo. Podríamos hablar aquí de un buen número de sarcomas. No lo sabemos. Es decir, muchos de los pacientes que se presentan en la clínica con un sarcoma sinovial, con un mixofibrosarcoma, con un sarcoma pleomórfico indiferenciado, no sabemos la causa, qué es lo que ha llevado a esa formación neoplásica, a esa formación tumoral. Este es uno de los primeros problemas que limitan nuestras capacidades de investigación, nuestras capacidades de prevención, que no sabemos qué desencadena una lesión de este tipo. Hoy hay evidencia de que algunos de ellos tienen que ver con traumatismos, aunque aquí no está puesto, hay un reconocimiento cada vez más generalizado de que los sarcomas pueden ser inducidos, de alguna forma pueden establecerse los primeros pasos oncogénicos a partir de un traumatismo. Esto es algo que cada vez hay más evidencia científica, y también en la historia de los pacientes se recoge. Yo tuve un accidente hace 10 años y me di un golpe fuerte y mira, ahora tengo aquí una lesión. En el pasado, hace muchísimos años, se tendía a pensar que eran coincidencias.
coincidencias y no se le da importancia, pero hoy día se sabe que hay cierta base científica cada vez mayor de que los sarcomas pueden tener un inicio oncogénico a través de un traumatismo. Pero dicho esto, la mayoría de las veces no sabemos por qué se producen, pero hay síndromes genéticos, es decir, personas que han nacido con un cambio en sus genes, que lo han heredado de sus padres, que puede favorecer la presencia de un sarcoma a lo largo de la vida de estas personas. Este es el caso del síndrome de Lee-Fraumeni, se llama así, por ejemplo, el retinoblastoma hereditario, o la exposición, y esto ya es más común, de terapia con radiaciones. Los pacientes que han recibido radioterapia, personas que han podido recibir radioterapia por ejemplo, un tumor de mama. Una persona se la puede operar de un tumor de mama, se hace una radioterapia sobre la mama, hoy se conserva, afortunadamente, pues muchas personas que padecen de tumor de mama se hacen cirugías muy limitadas y se puede conservar el tejido mamario. Y esas radioterapias, con los años, pueden favorecer la presencia de un sarcoma. Esto ocurre con muy poca frecuencia, pero a largo plazo, el haber recibido radioterapia previa puede facilitar el desarrollo de un sarcoma. Y esto no es ya tan raro, vamos a decir, es algo que en la clínica lo vemos todos los años, recibimos a alguna persona pues, que ha recibido radioterapia en alguna parte de su organismo, y en esos campos de radioterapia, con los años, se ha producido el desarrollo de un tumor. Y esto es así. Es muy poco común, pero desgraciadamente puede pasar. Ahora bien, la mayoría de los sarcomas contienen anomalías citogenéticas y muchas aberraciones moleculares que no nos permiten, digamos, hacer una intervención terapéutica directa. O sea, todavía, por ejemplo, el caso de los radiomiosarcomas tienen muchas aberraciones, muchos cambios genómicos, pero no son muy específicos. Desgraciadamente, la mayoría de los cambios que tienen no los podemos intervenir desde un punto de vista terapéutico. Y, sin embargo, hay un grupo de sarcomas que sí. Y algunos de ellos tienen lo que se llaman translocaciones específicas o están asociados a cambios genómicos que podemos intervenir. Por ejemplo, los GIS. Los GIS los podemos intervenir porque tienen un cambio, tienen o bien una deleción de un número de codones, es decir, de un pequeño segmento del material genético, del material genómico, o tienen una mutación puntual, una mutación en una base. Esto son cosas muy técnicas, pero lo único que se quiere decir es que el código genético, que es como esta página está perfectamente bien escrita. Aquí no hay ninguna falta de ortografía, pero podríamos haber cambiado una letra por otra, sin querer. Bueno, el cambio de una letra por otra en el material genético puede dar una proteína anómala con funciones anómalas. Esto significa que en los GIS hemos detectado muchas alteraciones moleculares, pero que son específicas, que ocurren, que se repiten, que se ven en los GIS claramente y de manera específica. Y hemos podido desarrollar en los últimos 25 o 26 años pues, una serie de terapias moleculares que hoy día son efectivas. Pero ese tipo de cambios tan específicos, ese tipo de cambios repetitivos, etcétera, etcétera, que podemos hoy intervenir, no se da en muchos otros sarcomas. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Aquí tienen un grupo de sarcomas translocados. ¿Qué significa translocados? Que el material genético de un cromosoma se pasa a otro. Esto se descubrió por primera vez, se describió por primera vez en la leucemia amiloide crónica con el cromosoma Filadelfia, que quizá alguno de ustedes hayan oído hablar de ella. Bueno, en los sarcomas de Ewing, en los sarcomas sinoviales, en el liposarcoma misoide, estos sarcomas son comunes, dentro de su rareza son relativamente frecuentes, dentro de la rareza los sarcomas de células claras, los tumores dermoplásicos de células redondas, el radiomiosarcoma alveolar, el condrosarcoma misoide esquelético, el sarcoma alveolar de partes blancas, los dermatofibrosarcomas protuberans, el tumor miofibroblástico inflamatorio, el sarcoma fibromisoide de bajo grado, y no es una lista exhaustiva, aquí faltan algunas entidades, hemos puesto las más frecuentes. Todas estas entidades tienen translocaciones que se repiten y que son específicas. A ver, específicas hasta un punto. A veces esas translocaciones son
comunes o familiares en más de un sarcoma, más de un tipo de sarcoma, pero a los patólogos les puede ayudar mucho en el diagnóstico. Por ejemplo, el sarcoma sinovial, que es uno de los frecuentes, dentro, insisto, de la frecuencia de los sarcomas, el sarcoma sinovial, esta translocación es frecuente, es una translocación entre el sarcoma 18 perdón, he hecho algo que no debía. No, es que como está activo, igual dando doble clic en la diapositiva, ya se hace grande. Ahí en la... A la derecha, arriba a la derecha. Ahí. Perdona, Eso es. perdona. Ay, pero se ha pasado una, ¿no? ¿He pasado una, puede ser? Pues Con el dedo ahí así. sí, Ah, perfecto. fenomenal. Bueno, pues este tipo de genes, estos son nombres de genes quiméricos o anómalos, no nacemos con ellos, se forman de manera artificial, es un cambio que se produce a lo largo de la vida. Este tipo digamos, fusiones entre segmentos o diferentes partes de cromosomas distintos que dan lugar a este tipo de translocaciones, pues no son inertes y producen una proteína que tiene, es una proteína anómala, patológica, es una quimera, no funciona bien, produce alteraciones. La primera que se ha visto que produce es una alteración de la transcripción, que es un fenómeno en lenguaje genético, es decir, es un problema de programación de lo que es el material genético a las proteínas. Pues ese lenguaje se ha alterado y se ha producido pues, una proteína anómala que en este caso lo que se piensa es que estas proteínas tienen que ver con el proceso oncogénico, es decir, con el desarrollo del tumor. Este tipo de proteínas anómalas que se han formado a lo largo de la vida de una persona en un determinado tejido y ha facilitado la formación de estas lesiones. ¿Qué ocurre? Que en el momento actual lo que se investiga mucho, estos se llaman transcritos de fusión. Aunque se está investigando mucho, no tenemos un inhibidor efectivo para la actividad anómala que provocan esos genes con sus proteínas anómalas. El tema, por ejemplo, del sarcoma de Ewing, que se lleva muchos años estudiando, el sarcoma de Ewing se describió a principios del siglo XX y afecta sobre todo a niños, adultos jóvenes. Es un tumor que tiene con frecuencia presentación ósea y que hoy, pues, si se diagnostica relativamente de manera precoz y se hace un buen tratamiento, pues muchos pacientes se pueden curar. El sarcoma de Ewing es muy sensible a la radioterapia, pero los pacientes que recaen o los pacientes que se diagnostican en fases ya avanzadas de la enfermedad de manera franca, pues son más difíciles de curar. Y se ha trabajado mucho en inhibir lo que son los transcritos de fusión que se ven en esta enfermedad. Pero hasta el momento, nosotros hemos trabajado con alguno y otros equipos también, hasta el momento no tenemos en la clínica, no tenemos aprobado, no tenemos ningún producto que realmente sea lo suficientemente efectivo como para comercializarlo y ponerlo al servicio de nuestros pacientes. Pero que sepan que se está trabajando mucho. He puesto como modelo el sarcoma de Ewing, pero también se está haciendo en otros subtipos de sarcomas translocados. Estos son sarcomas translocados que no son más del 25 al 30% de los sarcomas de partes blandas y de los huesos. La patogénesis, bueno, lo que estábamos comentando, leiomyosarcomas, mucha inestabilidad genómica, muchos cambios, pero ninguno específico, no todos repetitivos, aunque sí se ve, por ejemplo, las mutaciones en P53, que este es un gen que preserva la integridad del material genético, o, por ejemplo, disrupciones en el gen del retinoblastoma, son muy frecuentes en esta enfermedad. Bueno, pues todo esto que están oyendo es frecuente también en otros sarcomas, no solamente en leiomyosarcomas. Se lo he puesto un poquito como ejemplo de un sarcoma frecuente en adultos. Y la carga es modesta en cuanto a mutaciones somáticas y tiene mucha heterogeneidad en sus manifestaciones genómicas. Vamos a pasar ahora, habiendo hablado un poco de las bases y de qué son la naturaleza de estas enfermedades, vamos a pasar un poco lo que ha ocurrido desde que yo me dedico a esto, que es casi, a ver, yo era pequeñito aquí, pero ya en el 87 ya era médico. Ya empecé mi especialidad en 1987. Bien. Hemos tenido muy pocos tratamientos médicos en lo que se refiere
insisto, los avances no solo son en medicinas y en estrategias médicas. Ha habido enormes avances en cirugía, en anestesia, enormes avances en radioterapia. Hoy tenemos unas técnicas de radiación que hace 30 años no pensábamos en ellas, hasta el punto de que nuestras máquinas ahora pueden incluso adaptarse al movimiento de los pacientes, al movimiento respiratorio o al movimiento cardíaco. De tal manera que la tecnología ha aumentado muchísimo. Hoy saben que la radioterapia pues, tiene diferentes fuentes de energía, fotones, incluso protones. Tenemos centros de protones ya en España y va a haber más. Y por tanto, insisto que los avances en sarcomas no es exclusivamente los avances que yo les voy a comentar hoy aquí, sino que son avances de múltiples especialidades. Los cirujanos plásticos hacen una labor enorme. Si a un paciente le hacemos una cicatriz de 35 centímetros y extirpamos una gran cantidad de tejido blando, tiene que haber otro cirujano capaz de cerrar esas heridas y, si es necesario, buscar el tejido blando necesario para poder hacer ese cierre. Si no, no van a ir las cosas bien. Por tanto, son muchas especialidades las que están detrás de toda la labor del progreso del tratamiento de los sarcomas. Pero, desde mi especialidad, lo que sí les puedo decir es que en los años 80 disponíamos básicamente de 2 o 3 fármacos, digamos, habituales, como la doxorubicina, la ifosfamida. Son medicamentos, son agentes alquilantes. La doxorubicina es una antraciclina, que se habla mucho de ella en sarcomas. Y la ifosfamida es un agente alquilante. Pues aparte de esos 2 fármacos y la bacarbacina, que luego les comentaré, pues casi no teníamos mucho más. Por supuesto aprendimos durante los años 80 y 90 a tratar a los pacientes de manera más refinada con estos medicamentos. Se fue incluyendo además, introduciendo técnicas para poder hacer dosis más altas y que los pacientes lo pudieran tolerar. Y ya poco a poco, pero fíjense que ya casi nos tenemos que ir a este siglo, al 2007, ya empezamos a ver alguna aprobación de medicamentos, de terapias interesantes para nuestros pacientes, como es la travestidina, que por cierto se fabrica en España y aquí, en Madrid, a 40 kilómetros de la ciudad, y se exporta para todo el mundo, la travestidina. Aquí, en el año 2012, yo creo, cuando llegamos al máximo del conocimiento de lo que es la doxorubicina, ifosfamida, la carbacina, posiblemente la travestidina también. En ese momento estaba ya muy estudiada, es decir, mejoramos mucho el conocimiento previo, pero todavía estamos muy faltos de medicamentos y de terapias. Pues en el 2012 ya aparece un antiangiogénico, una terapia diferente, con pazopanib. En el 2015 se aprueba en nuestro país el uso de travestidina para pacientes con sarcomas. Poquito después se aprueba la eribulina, que es otro medicamento activo en sarcomas, y aunque se aprobó el olaratumab en el 2016, luego se retiró de la aprobación porque fue un error realmente en la investigación. Se vio que este medicamento no era activo, no era eficaz en pacientes con sarcomas, aunque durante un tiempo estuvo aprobado porque se pensaba que sí. Esto a veces puede ocurrir, se aprueba una medicación, pero con el tiempo se desaprueba. Eso puede pasar. Y esto ha pasado en sarcomas. Y fíjense que luego pues, han venido pocas cosas. Por ejemplo, la combinación de doxorubicina-travestimina o el tazemetostat. Entonces, viendo esto, uno dice, bueno, pero si son muchísimos años y qué pocas cosas hay. Bueno, hay, por supuesto, tenemos ya varios medicamentos aprobados para los pacientes con tumor del estómago gastrointestinal. Y luego verán a lo largo de la exposición que hay algunos medicamentos más para entidades muy especiales que sí hemos conseguido aprobarlos. Pero es verdad que hasta hace poco ha sido muy lento el desarrollo y el progreso. Esto está cambiando y mucho. Es decir, en el momento actual las vías de investigación son múltiples, en varias direcciones el conocimiento ha aumentado de manera exponencial y lo que sí esperamos en los próximos pocos años es que tengamos un armamentario superior a lo que ustedes están viendo en este momento. Bueno, ¿qué es lo que se ha aprobado en los últimos años? Sobre todo, como han visto ustedes, travestidina, pazopanib, mesilato de eribulina, olaratumab, tazemetostat para un sarcoma muy especial, epitelioide, por cierto, aprobado en Estados Unidos, pero no en Europa, aunque es mundo occidental, a veces Estados Unidos va por un lado y el mundo europeo va por otro. Son diferentes modelos
y no todo lo que está aprobado en Europa o en Estados Unidos es a la inversa una realidad. O sea que hay algunas diferencias entre lo que es el continente americano y Europa y Australia. Bueno, la doxorubicina es tradicionalmente uno de los medicamentos más usados, la efosfamida también, hay protocolos que llamamos altas dosis. Bueno, todo esto se lo dejo aquí, pero realmente deben de saber que son dos medicamentos críticos, que han sido clásicos, que los hemos usado y los seguimos usando en la clínica frecuentemente. La carbacina también es una medicación que disponemos de ella desde los años 70 y que además es una medicación que puede ser específicamente muy útil en pacientes con leiomiosarcomas. También es un agente que hay que tener en cuenta en pacientes que padecen tumores fibrosos solitarios. Fíjense la complejidad de esta patología. La mayor parte de los pacientes con tumores fibrosos solitarios es una tumoración benigna, la mayoría, pero hay un 20% que no lo son y no siempre podemos predecirlo. Y es muy importante la clínica. Este tipo de tumores fibrosos solitarios pues a veces no es una lesión benigna y puede producir enfermedad no solamente local, sino también a distancia, lo que llamamos metástasis, y pueden responder, pueden mejorar con combinaciones que incluyan dacarbacina. Por tanto, hay que tener en cuenta la complejidad de la patología al diagnóstico. La gencitabina es otro nombre técnico de un medicamento que es efectivo en pacientes con sarcomas de partes blandas. Es una medicina que se puede utilizar como agente único. Nosotros preferimos, y como nosotros creo que hay muchos grupos que les gusta usarla o bien combinada con taxotere o con dacarbacina, es decir, hay indicios sólidos de que las combinaciones de gencitabina pues son un poquito mejor que la gencitabina como agente único, y la solemos usar también en pacientes pues, con leiomiosarcomas o con sarcomas pleomórficos poco diferenciados. En esas histologías nos vienen muy bien. De hecho, la carbacina, por ejemplo, a 1200 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas la desarrolló un doctor aquí en España, el doctor Huesa, que es un régimen que se ha venido utilizando muchos años. Ahora ya es más raro usarlo y es efectiva en leiomiosarcomas esa administración. Pero en el grupo español de investigación en sarcomas, que es el grupo GEIS, que es un grupo de ámbito nacional, aunque está formado principalmente por oncólogos médicos, comparó gencitabina y dacarbacina frente a dacarbacina como agente único. Y encontró claramente una mejoría a favor de la combinación. Por eso digo que nosotros en la clínica tendemos a utilizar gencitabina en combinación. Las combinaciones de gencitabina se toleran muy bien, muy en particular la combinación de gencitabina y dacarbacina. Es una combinación que se puede tolerar muy francamente bien. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido ya en tiempos más recientes? Pues en tiempos más recientes, a raíz del mayor conocimiento, tengan en cuenta, cuando yo empecé la especialidad, estoy hablando de 1900 aproximadamente 85-86, los datos moleculares eran muy escasos. Por ejemplo, en tumores de mama se hablaba de los receptores hormonales. En sarcomas, pues había muy poco conocimiento molecular. Sabíamos que había alguna translocación en pacientes con retinoblastoma, etcétera, pero realmente no conocíamos de manera íntima la composición, digamos, genética alterada, lo que se llama la composición genómica, es decir, los genes que nosotros cuando tenemos un trastorno somático, que decimos que es somático, nos referimos a que está exclusivamente en las células tumorales, no está en todas las células del organismo. Pero claro, por ejemplo, los pacientes que tienen un síndrome de Li-Fraumeni y que desarrollan un liposarcoma o un leiomiosarcoma, parte de las alteraciones, muy probablemente, que han llevado al desarrollo de esos tumores, puesto que son más comunes en esas personas, probablemente parte de esas alteraciones genéticas están en todas las células de su organismo, porque son hereditarias. Ya no están solo en el tumor, están también en la piel, están en las células de los ojos, en las células del hígado. Normalmente cuando hablamos de estas alteraciones genéticas o genómicas, nos estamos refiriendo específicamente al tejido tumoral, que
por alguna razón a lo largo de la vida de la persona sufre un cambio, que ya les he comentado anteriormente que no sabemos la causa. En algunas ocasiones sí entendemos que ha debido de ser una radiación previa, pero en otros casos no lo sabemos. Hay muchas hipótesis, incluso virales, químicas, tóxicos orgánicos, industriales, muchas cosas que están en el ambiente, aparte de los factores genéticos propios, pero no conocemos a ciencia cierta en muchas entidades. Bienvenida, encantado de verla aquí. O sea, no conocemos a ciencia cierta en muchas ocasiones la causa de la enfermedad. Eso dicen los enfermos a veces en la consulta, bueno, y a mí esto, pues, oye, a mí por qué me ha ocurrido esto, porque pues, desgraciadamente en muchas ocasiones no podemos decirle a la persona una causa o una orientación. Es muy difícil, no lo sabemos. Esta es uno de los grandes desconocimientos. Pero lo que sí hemos aprendido en los últimos 30 y muchos años es que algunas lesiones tienen alteraciones en esos genes, insisto, somáticas, es decir, que solo las tienen en las células que componen la tumoración, no en el resto de las células del organismo, y tienen diferentes nombres técnicos, pero sabemos que esas alteraciones pues, podemos obtener una ventaja terapéutica debido a esos cambios. El caso más, digamos, el paradigma pueden ser los tumores del estómago gastrointestinal, los GIS, que hemos comentado antes, que sabemos que responden muy bien pues, a una serie de terapias que se han desarrollado durante estos últimos 24 o 25 años y que sabemos que son efectivas para los pacientes con GIST. Por ejemplo, el mesilato dimatinib, que ha sido pues, un fármaco que ha sido lo ideal que buscamos, ¿no? En la medicina, pues una medicación muy específica que inhibe un cambio molecular, un cambio genómico muy específico. En este caso es unas moléculas que llamamos tirosina quinasa, que tienen actividad oncogénica cuando están especialmente activadas o hiperestimuladas. Y realmente pues, el GIST ha sido un modelo, pero hay otras lesiones, por ejemplo los inhibidores de la mTOR, que no son tan efectivos, pero que sí pueden serlo pues, en algunas entidades, como luego veremos. ¿Y qué es un inhibidor de la mTOR? Pues es complejo, es una vía bioquímica que está integrada en funciones celulares y que sabemos que en un momento dado pues puede tener actividades oncogénicas si está hiperactivada o está alterada. Pues los inhibidores de esas vías bioquímicas alteradas pueden conseguir un beneficio clínico para nuestros enfermos. También ocurre, por ejemplo, con las alteraciones en TRAC, que son como reordenamientos otra vez, son como cambios genéticos de un cromosoma a otro de nuevo. Pues este tipo de cambio, hoy hemos conseguido medicamentos que en algunos pacientes con sarcomas, son una minoría, pueden beneficiarse de estas medicinas. Medicinas que en algunos países europeos están aprobadas, en España creo que están en vías ya de aprobación, pero que ha costado mucho convencer a las autoridades sanitarias para aprobarlas. Hay algunos sarcomas, algunas personas con sarcomas, sobre todo sarcomas indiferenciados, algún paciente con GIST que no tienen las mutaciones y los cambios habituales, que pueden beneficiarse, y también lo verán luego algunos sarcomas infantiles, que pueden beneficiarse y mucho de este tipo de medicación. Por tanto, hemos entrado en una era donde ya no trabajamos solo con quimioterapia, o con radiación, o con cirugía, sino que trabajamos con medicinas que tienen efectos biológicos, muchas de ellas muy específicos, muy dirigidos, por eso se llama terapia dirigida, o sea, digamos, buscando una diana, una alteración bioquímica que hemos detectado en una enfermedad. Bueno, vamos a expandir un poquito esto a lo largo de la enfermedad. Por ejemplo, los pecomas son lesiones que pueden ser benignas, muchas de ellas, pero, y vuelvo a repetir, la dificultad de esta patología en cuanto a su localización, etcétera, los pecomas pueden ser francamente malignos, y esto lo vemos en el útero ocasionalmente, lo vemos en el riñón, lo vemos en algunos órganos que pueden producirse este tipo, se parecen a los leiomyosarcomas, pero tienen diferenciación neural, son lesiones difíciles de diagnosticar, pero responden bien a los inhibidores de la rapamicina. El sirolimus está comercializado porque tiene actividades también inmunosupresoras para pacientes con trasplante renal, pero sabemos que también es efectivo como antitumoral para pacientes con pecomas.
Los tumores de células gigantes, que son lesiones que se comportan en la inmensa mayoría de los pacientes de manera muy favorable, en cuanto a que no tienen tendencia, tienen muy poquita capacidad de metastatizar, solo un grupo muy pequeñito podría hacerlo a lo largo de la vida, pues también hemos encontrado un tratamiento muy interesante para este grupo de pacientes con un anticuerpo monoclonal que se llama denosumab. Perdonen. Se llama denosumab, que se administra por vía subcutánea, muy sencillo. Para los pacientes con tumores de células gigantes ha sido un avance. Para lo que llamamos ahora los tumores de células gigantes de la tenosinovial, que es diferente completamente, porque el tumor de células gigantes se sienta en las caderas, o en el fémur, o en una tibia, pero los tumores de células gigantes de la tenosinovial afectan a articulaciones en personas jóvenes y tienen prácticamente nula la capacidad de metastatizar, pero destruyen las articulaciones, hacen muchísimo daño. Los pacientes pueden perder sus carreras, pueden tener una vida social lamentable, porque no pueden andar, no pueden, simplemente los dolores, los edemas, la hinchazón, les dificulta la vida diaria una barbaridad. Hoy tenemos un tratamiento más dirigido, más específico y efectivo, y de hecho está a punto de aprobarse una medicación, vincentinib, por vía oral, que ha dado resultados muy interesantes. Nosotros hemos participado en estudios clínicos para ese grupo de pacientes que tienen una patología mesenquimal muy especial, que no fallecen por esta enfermedad, no tienen un sarcoma metastasizante, pero sí tienen una lesión mesenquimal muy, incapacitante. Y esto está en el momento actual en vías de desarrollo de varios medicamentos, todos ellos pues, muy interesantes y efectivos. Tenemos el tumor mioinflamatorio miofibroblástico, el tumor inflamatorio miofibroblástico, que se ve en personas jóvenes y que algunos de ellos pues, se comportan muy bien, con poca capacidad metastatizante, pero algunos de ellos son francamente malignos y que también hemos conseguido detectar una alteración molecular, una alteración en los genes que forman esas tumoraciones, que se llama alteración ALK, que es otro paso, intercambio de material genético, es una fusión, y el crizotinib funciona bastante bien para estos pacientes. Les voy a poner una serie de ejemplos en muchas entidades que quizá no hayan oído nunca, pero para darles una orientación global de toda la complejidad de este campo. Los dermatofibrosarcoma protuberans, que muchos de ellos pues, también son patología muy, benévola, en el sentido de que con una buena cirugía pueden ir bien la mayoría de los enfermos, pero a veces los pacientes recaen. No sé si tengo aquí una foto, sí. A veces los pacientes recaen, pueden producirse lesiones de mucha envergadura, difíciles de tratar, y estas lesiones pueden responder bien a mesilato divatinib, el mismo medicamento que utilizamos para los pacientes con GIST, porque tienen una alteración en un gen que codifica para el receptor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Qué es este producto? Es una especie de tirosina quinasa, digamos, que está hiperactivada en este proceso, y sabemos que el mesilato divatinib es un inhibidor muy eficaz, y por tanto ahora disponemos de una medicación que tiene actividad antitumoral en esta entidad. Un sarcoma complicado que hay que seguirlo durante muchos años y que tiene tendencia a recaer en diferentes órganos, el sarcoma alveolar de partes blandas, que es una enfermedad ultra rara. Esta enfermedad hoy es el único sarcoma que tiene aprobado un tratamiento inmunoterápico, el único en Estados Unidos, no todavía en Europa. Pero este sarcoma responde también, este grupo de pacientes pueden beneficiarse de terapias antiangiogénicas también. Y estos medicamentos que ponemos aquí, el sumitinib, el ceviranib, son pequeñas moléculas que tienen actividad sobre todo antiangiogénica, inhiben múltiples tirosina quinasas que se supone que están situadas en la superficie, sobre todo de la célula tumoral, y que inhiben señales oncogénicas que van al núcleo celular y que estimulan la división celular. Pues este tipo de fármacos se han introducido en los últimos años con éxito en sarcomas alveolares de partes blandas o en tumores desmoides, que son las fibromatosis agresivas, no son lesiones
estrictamente, en este caso, metastatizante, si lo es el sarcoma alveolar de partes blandas, no la fibromatosis agresivas, pero que da muchísimos problemas locales. Pues tenemos también medicamentos de este tipo que funcionan en esas lesiones. Bueno, el tumor de células gigantes del hueso, lo vemos en chicos, en chicas jóvenes. ¿Y dónde lo vemos? En la epífisis, muy cerquita de las articulaciones, lesiones líticas, que preocupan. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones óseas. Bien, normalmente, insisto, personas muy jóvenes, es incapacitante esta lesión. ¿Qué ocurre? Si a una persona joven, no les voy a poner algún caso porque es que no tenemos tiempo, pero nosotros tenemos chicos de 20 años con una lesión de células gigantes enorme, de 15 centímetros o de 12 centímetros de tamaño, en una pala ilíaca. ¿Eso cómo se soluciona? Con una cirugía. Pero ¿cómo dejamos a ese paciente con una persona de 79 o 85 años que le han cambiado una prótesis de cadera? Dejamos una persona de 20 años muy mal. Para intentar evitar eso, en este caso no es tan difícil porque es un lugar más favorable, pero para evitar eso se han desarrollado conociendo que, ¿por qué se llama tumor de células gigantes del hueso? Pues porque la enfermedad, que parece, la célula tumoral parece que es una célula estromal de la zona, lo que provoca es una gran, digamos, reclutamiento de monocitos de la sangre, de células de la sangre, que se agrupan, llegan a fusionarse y pueden formarse células enormes con más de 50 núcleos. Una célula normal humana tiene un núcleo, una célula normal. Pero algunas células de estas patologías pueden tener más de 50 núcleos. Y estas células pues se comportan, estimulan a los osteoclastos, que son células que se dedican a la reabsorción ósea, que las necesitamos, porque durante toda la vida del ser humano se necesitan células que formen hueso y células que de alguna forma destruyan un poquito de hueso durante el crecimiento, en la edad adulta, etc. ¿Qué ocurre? Aquí está, en este proceso, en esa zona donde está la tumoración, está muy sobreestimulada la destrucción ósea. Por eso se produce esa lesión que han visto ustedes en esa radiografía. Bueno, ¿qué ocurre? Que esto hoy molecularmente sabemos cómo inhibirlo. ¿Cómo lo inhibimos? Con una medicación que se llama denosumab. No sé si está aquí en el denosumab. El denosumab impide que se produzca este estímulo de formación de células gigantes, es decir, inhibe la actividad oncogénica de la célula del estroma, digamos, maligno, que facilita este cambio patológico. O sea, el denosumab evitaría esta formación de células gigantes y esta tormenta de citoquinas que llamamos nosotros, que son moléculas que atraen este tipo de monocitos para formar estas células gigantes, que a su vez pues, todo este contexto estimula a los osteoclastos a destruirlos. Bueno, pues eso es algo que lo hemos conseguido no hace mucho más de 10 o 12 años, es decir, son novedades que se han producido recientemente. Este medicamento está aprobado para esta indicación y ahora tenemos también el tumor de células gigantes del atenosinovial, que al contrario del tumor anterior, que tiene una cierta capacidad de producir metástasis, esta lesión, el tumor de células gigantes del atenosinovial, no tiene capacidad de producir metástasis, pero es muy destructivo. La mayoría de los tumores de células gigantes del atenosinovial son difusos, no lo pueden solucionar los traumatólogos, a veces sí, pero cuando son muy localizadas, pero con frecuencia son lesiones difusas y lo que se produce es una, digamos, extraordinaria, cambios inflamatorios en la articulación de tal manera que se destruyen la sinovial, afecta a las vainas tendinosas, provocando pues, una proliferación inflamatoria, edemas, hinchazones, derrames, y esto pues, altera la vida de los enfermos. Y afortunadamente hemos detectado que eso se debe a un cambio en una molécula que se llama receptor para el factor estimulante de colonias 1, que es también una especie de inhibidor de tirosina quinasas. Y afortunadamente lo podemos interceptar con varios medicamentos en el momento actual. Y esto también para estos pacientes ha cambiado mucho su vida porque antiguamente se les operaba 6, 7, 8, 10 veces. Si estaban estudiando una carrera, nuevamente la perdían.
si les gustaba ir al campo y hacer caminatas y, en fin, ir con sus amigos a dar un paseo al campo, pues era imposible. Afortunadamente, en el momento actual tenemos un medicamento aprobado solo en Estados Unidos, pero ¿por qué no ha venido a Europa? El Pesidartinib, que es muy efectivo. No ha venido a Europa porque tiene una potencial enfermedad mortal, o sea, tiene una potencial toxicidad hepática grave, incluso mortal. Entonces, en Estados Unidos solo se puede prescribir bajo un box rojo que llaman ellos, que requiere una vigilancia muy especial, y en Europa no ha llegado. Claro, ¿qué ocurre? En Europa tenemos medicamentos que ya están aprobados para otras entidades, por ejemplo, el imatinib, que está aprobado para los GIST, los tumores del estómago intestinal y los dermatofibrosarcoma protuberans, pero también funcionan razonablemente bien en un número importante de pacientes con esta lesión. Podemos utilizar también nilotinib. Está en estudio el emactuzumab, que es un anticuerpo monoclonal muy efectivo, que además es un tratamiento corto, porque el vincentinib, que les he hablado antes, que está aquí, el vincentinib, este medicamento es un inhibidor de este receptor, es muy efectivo para pacientes con tumores de células gigantes del atenosinovial, pero todavía no está aprobado, está en proceso. Entonces, lo que hacemos en el momento actual en pacientes recurrentes sintomáticos es intentar conseguir o vincentinib por uso compasivo, si se puede, o el imatinib. El pesidartinib es más difícil, porque con el problema de la toxicidad hepática es más complejo. Las autoridades europeas no facilitan su acceso, aunque en España hay pacientes tratados también con pesidartinib, pero lo que quiero decirles es que también está cambiando mucho el panorama de estos pacientes. Más cosas. El tumor miofibroblástico inflamatorio se ve en personas jóvenes. No es una lesión que fuera muy conocida hasta 1998. De hecho, es cuando se reconoce como tal. Puede afectar a personas jóvenes. Puede simular muchas cosas. Acuérdense cuando empezamos a hablar en esta charla la dificultad del diagnóstico, que los sarcomas se pueden presentar en cualquier lugar para cualquier especialista. Toda la medicina está involucrada en esto. Bueno, pues este tumor miofibroblástico inflamatorio, que es un sarcoma, puede mimetizar infecciones, tumores de células gigantes del atenosinovial que hemos hablado ahora, patología benigna, por ejemplo, gangliones. ¿Quién no ha oído hablar de un paciente que ha ido al traumatólogo, le han dicho que era un ganglión y luego eso no era un ganglión? Las malformaciones linfático-venosas, por tanto, es una lesión clínicamente ya complicada. Bien, este tipo de lesiones, aunque muchas de ellas van bien con cirugías y con tratamientos bien hechos iniciales, hay casos de alto grado que se comportan de manera maligna y pueden tener, de hecho, este tipo de lesiones tiene reordenamientos, translocaciones, que es lo que hemos hecho, trabajar sobre ello. Y el grupo de sarcomas de la EORTC, en que yo estoy ligado a ellos desde hace ya muchísimos años, un grupo europeo, desarrolló el crizotinib, una medicación que específicamente es muy capaz de inhibir pues, las alteraciones moleculares asociadas a ALK. Curiosamente, hay cosas que no conocemos, pues por eso lo vemos muchas veces. Los médicos tendemos a encuadrar las cosas mucho, pero también es curioso que pacientes que no tienen esas alteraciones moleculares también se benefician del tratamiento. Por tanto, hay más cosas que no conocemos, ¿no? Y esto ocurre en la medicina muchas veces. Creemos que sabemos, damos un salto en el conocimiento y nos damos cuenta que desconocemos todavía otras muchas cosas más, ¿no? Bueno, pues el caso es que el crizotinib, afortunadamente, es efectivo en pacientes con esta entidad, con el tumor inflamatorio miofibroblástico. Yo he atendido pacientes muy jóvenes en el pasado. Algunas personas no las hemos podido sacar adelante, es decir, puede ser una lesión muy seria y ahora tenemos un tratamiento pues, muchísimo más efectivo y eso es importante. Se sigue investigando en esta línea, en este tipo de lesiones, es un tumor muy raro. Vamos a pasar ahora a los liposarcomas, que son tumores mucho más comunes. No tenemos tiempo de revisarlo todo al detalle que a mí me gustaría, pero sí quería darles, antes de acabar, algunas nociones de los sarcomas más frecuentes. Creo que a las 5 acaba la charla. Hasta las 5:30 no hay otra. No hay otra hasta las 5:30, fantástico.
Entonces, muchísimas gracias. Lo digo porque necesitamos un poquito más de tiempo. Los liposarcomas les pasa como a los leiomyosarcomas. Son dentro de la infrecuencia de los sarcomas del adulto más comunes. Y el más problemático es el liposarcoma desdiferenciado, que es una enfermedad que no es tan sensible a los tratamientos médicos como, por ejemplo, el liposarcoma misoide. El más, digamos, favorable sería el liposarcoma bien diferenciado, que podemos intentar curar con cirugía y que lo conseguimos con frecuencia, pero también existen, desde el 2013 ha habido algunos cambios y tenemos ahora, pues, hemos identificado alguna lesión más que es conveniente que ustedes conozcan. Los tumores lipomatosos atípicos en realidad han sido tradicionalmente liposarcomas muy bien diferenciados, de grado 1. Y este tipo de lesión se llama así ahora tumor lipomatoso atípico porque sabemos que en la mayoría de las ocasiones va muy bien con cirugía, que las cirugías pueden ser no radicales ni muchísimo menos, pueden ser bastante conservadoras y todavía vemos a algún paciente con un tumor lipomatoso atípico, pues recibe cirugías muy agresivas, radioterapia, en fin, cosas que no son necesarias en el momento actual porque hemos aprendido que el tumor lipomatoso atípico no necesita esas terapias. ¿Y dónde vemos estas lesiones? Normalmente en las extremidades. Las podemos ver también muy proximales a la pelvis, pero normalmente lo vemos en las extremidades. Aparte del tumor lipomatoso atípico, se ha descrito esta entidad que en la literatura se conoce así, que es un tumor adipocítico de bajo grado atípico con aspectos de células fusiformes, ¿no? Entonces, esto es una entidad que hay que tener cuidado, que se asocia con riesgo de recaída local. Estos comentarios hacen referencia a esta entidad, se asocia a riesgo de recaída local, no destructiva, pero no se desdiferencia ni tiende a las recaídas a distancia. Por tanto, es una lesión que en ese sentido es algo que pueda producir metástasis. Hay que saberlo diferenciar muy bien porque está a caballo entre varias entidades de tejido tumoral lipomatoso. Tiene muchas, con frecuencia, deleciones y pérdidas del gen del retinoblastoma y esta lesión no amplifica MDM2. El MDM2 es un marcador biológico, un marcador, digamos, biológico de tumor, digamos, de estirpe lipomatosa. Pero algunas lesiones lipomatosas no tienen amplificación de este producto. Algunos de los liposarcomas, o sea, algunos de los tumores lipomatosos atípicos no lo tienen, la mayoría sí, y esta entidad no tiene esa alteración. ¿Esto sirve de algo? Sí, para no sobretratar a los pacientes. No sé si me estoy explicando. Por eso la OMS, el Grupo de Patólogos Internacional que ha descrito estas entidades, lo ha hecho precisamente para evitar el sobretratamiento de los enfermos, que a veces lo vemos. Pacientes con estas entidades han sido sobretratados con cirugías extremadamente agresivas, con radioterapias extremadamente agresivas. No, precisamente la experiencia, los años de trabajo y el examen cuidadoso de las biopsias y de la evolución clínica de los enfermos nos permiten, aparte de los datos moleculares, detectar entidades que podemos ser más respetuosos. Y en este caso, esa es la importancia que tienen este tipo de entidades descritas aquí. Bien. El liposarcoma mixoide pleomórfico es también otra entidad que se ha descrito en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues porque parece que es un grupo también especial. Es un nuevo subtipo de liposarcoma, pero este ya es agresivo, como lo es el liposarcoma desdiferenciado, que se lo vemos, esa entidad la vemos con frecuencia en el retroperitoneum. Pero el liposarcoma mixoide pleomórfico es un nuevo subtipo de liposarcoma agresivo que se ve en niños y jóvenes adultos. Tiene predilección por presentarse en el mediastino. El mediastino es la parte central de la cavidad torácica, donde está la vía aérea, el esófago, los grandes vasos, el corazón. Bien. Es muy frecuente que pueda asociarse al síndrome de Li-Fraumeni, predomina en mujeres, y en esta entidad, que es un liposarcoma, hay también ausencia de amplificaciones MDM2, CD4. Bueno, en cualquier caso, es algo que tiene interés porque nos sitúa de manera pronóstica y nos ayuda a la terapéutica esta clasificación más refinada de los
los sarcomas que son liposarcomas, que provienen de, o que mejor dicho, se diferencian, pensamos que vienen de células grasas, pero en lo correcto es decir, se diferencian hacia tejido graso. Si se fijan ustedes, lo que hablábamos en el 2013 era esto, estas 4 entidades. O sea, realmente era el núcleo. Aunque ya en ese momento muchos patólogos hablaban de lipoma atípico, realmente nos manejábamos con estas entidades. Pero fíjense cómo se ha ido haciendo un poquito más complejo el campo, pero para bien, precisamente para identificar grupos de pacientes pronósticos que nos permiten hacer las terapias más a la medida. Ahora vamos a ver una medicación novedosa que se llama Selinexor, que se ha trasladado focalizada de las novedades. Bueno, el Selinexor realmente es una medicación muy especial que inhibe el trasiego de proteínas de la superficie celular al núcleo. Es una esportina y que en el momento actual sabemos que tiene mucho interés en oncología en general. De hecho, está comercializado para un tumor hematológico, pero también tiene interés en sarcomas y en otras enfermedades. Por ejemplo, en tumores de carcinomas de endometrio también se está trabajando con este fármaco, pero en sarcomas también, y mucho. Y bueno, inicialmente se vio actividad en pacientes con liposarcoma, aunque desgraciadamente se hizo un estudio a gran escala internacional en el que nosotros también participamos con Selinexor, que es un medicamento por vía oral que no se tolera mal, puede provocar náuseas y pérdida de apetito, pero en general es un medicamento que se tolera muy bien, se administra 2 veces a la semana, pero desgraciadamente este estudio con 285 pacientes, pues los enfermos que entraron en ese estudio habían recibido muchos de ellos pues, muchas terapias previas, que probablemente dificultó un poquito el poder poner de manifiesto la actividad de este medicamento, pero el caso es que aunque fue, digamos, favorable y que los pacientes que recibieron Selinexor por vía oral fueron mejor que los que se asignaron a un placebo, el estudio permitía el cruzamiento, es decir, si un paciente iba mal, con el placebo se le cruzaba el tratamiento digamos, en activo. Recuerden que son pacientes que habían recibido hasta 5 terapias previas, o sea que eran enfermos que habían recibido la terapia estándar y varias terapias más, la mayoría de ellos. Pero a pesar de ello, pues al no conseguirse un resultado muy brillante, digamos, desgraciadamente las autoridades sanitarias no lo han aprobado para pacientes con liposarcomas. Pero este medicamento sigue en investigación. Por ejemplo, en España, vamos a decir, en nuestro terreno. En nuestro terreno tenemos un estudio que está patrocinado por el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, que es el GI67, SELISAR, que este estudio ahora mismo sigue en marcha. Es decir, es un estudio fase 2 en el momento actual, ya se ha completado la fase 1, que es la fase más preliminar, era la fase más preliminar del estudio, combinado con gemcitabina, que es uno de los medicamentos que ya les he explicado que tiene actividad e interés en sarcomas. Bueno, pues la combinación de gemcitabina con Selinexor sigue siendo evaluada en diferentes tipos de sarcomas en el momento actual. Y de hecho este estudio está abierto en varios hospitales españoles dedicados a sarcomas, en nuestra institución. O sea que se sigue trabajando con este medicamento en sarcomas. Pero es seguro que tenemos hasta las 5:30. Sí, sí. Yo veo ahí algunas personas. Perfecto. Otros medicamentos que se han usado en liposarcomas son los inhibidores de ciclinas, que quizá hayan ustedes oído hablar en mama. En pacientes con tumores de mama están muy establecidos. Bueno, pues también se ha visto que en liposarcomas los inhibidores de ciclinas son útiles porque se ha podido ver que tienen alteraciones moleculares relacionadas con los genes que sintetizan estas moléculas, las ciclinas, que tienen un papel importante en lo que es el ciclo celular. Bueno, pues estos medicamentos que se administran también por vía oral, se sabe que en liposarcomas tienen una actividad que es interesante. No hay ninguno de ellos todavía aprobado para pacientes con liposarcomas, en particular para liposarcomas desdiferenciados. Pero no es una línea de trabajo que se haya acabado. Es decir, que esperamos que en un futuro pues, alguno de estos compuestos, solos o en combinación con otras estrategias, pues, puedan participar en un tratamiento convencional para nuestros pacientes en el futuro, ¿no? Ese es el caso también del abemaciclib, que es un inhibidor de ciclinas.
también es muy interesante. Se han visto revisiones en pacientes pretrotados, en fin, con una toxicidad tolerable. Bueno, ¿qué hay además en el ámbito del liposarcoma? Pues otros inhibidores de MD-M2, que como les he comentado ahora, es un marcador de tumor lipomatoso, tiene que ver con la P53, no les voy a... En fin, son temas muy técnicos. Lo que yo quiero que sepan y lo que quiero transmitirles es que hay una cierta riqueza de investigación, que es importante para hacer progreso. Y eso es el mensaje más importante. Desgraciadamente, uno de los medicamentos que habíamos puesto muchísimo interés en él, el milademetan, que lo tienen ustedes aquí, que es un muy buen inhibidor de la, digamos, la interacción entre el MDM2 y la P53, que es un proceso crítico bioquímico en liposarcomas. Desgraciadamente, este medicamento se ha comparado con trabectilina, que es una medicación que tenemos aprobada para pacientes con liposarcomas en España y en Europa, y como ya les he dicho, se fabrica aquí en Comenal Viejo, en Madrid, cerca. Pueden visitar sus instalaciones probablemente. Bueno, pues este estudio, en el que se comparó milademetan con trabectilina, desgraciadamente no demostró superioridad de este nuevo medicamento frente a la trabectilina, por lo cual este medicamento está ahora un poquito, digamos, parado cuando los fabricantes del producto, claro, no ven los resultados que esperaban, pues es muy difícil conseguir que eso lo aprueben las autoridades sanitarias. Probablemente veremos más trabajos en el futuro, pero de momento el milademetan pues no disponemos de él para los enfermos. Bien, un campo muy importante en todos los sarcomas ahora es la inmunoterapia. Entonces, esto está en plena explosión y nos queda mucho por conocer, pero sí que les voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, en sarcomas uterinos sabemos que hasta el momento algunas terapias inmunes o inmunológicas, mejor dicho, que son efectivas en otras enfermedades oncológicas, en otras enfermedades tumorales, como los pacientes diagnosticados de melanoma, como los pacientes diagnosticados de problemas de pulmón, etc. Ese tipo de estrategias con agente único no ha ido bien. Aquí tenemos una experiencia chiquitita, pero con poquitos pacientes, pero los de sarcomas uterinos, por ejemplo, no han respondido. Sin embargo, si se fijan en otros estudios, ya hay pacientes que sí respondieron y que tenían liposarcomas. Por ejemplo, un estudio del grupo americano, SARC, con pembrolizumab, que es un inmunoterápico, pues sí que ha habido pacientes que han respondido. Aquí tienen, por ejemplo, un estudio de combinación de nivolumab con otro inmunoterápico que actúa de una manera un poquito distinta, que se llama ipilimumab. Pues esa combinación también se ha visto que algunos pacientes con liposarcoma pueden responder. Por tanto, la inmunoterapia es de interés en liposarcoma y, de hecho, el liposarcoma desdiferenciado, que es uno de los subtipos más problemáticos por su comportamiento, ahora lo veremos, pues, se están haciendo una serie de estudios basados en lo que están viendo ustedes aquí. Es decir, se han visto algunas remisiones en pacientes con liposarcomas, se está estudiando por qué esos pacientes respondieron, por qué otros no, se está trabajando mucho en ello, se están intentando desarrollar combinaciones con nuevas estrategias, por ejemplo, con una medicación que digamos, tiene otro mecanismo de actuación también en el mundo inmune, pero completamente diferente, y que de alguna forma, aunque en este caso, por ejemplo, no hemos visto revisiones brillantes, sí hemos visto estabilizaciones, que en algunos pacientes a los 6 meses eso es importante, en pacientes que han recibido varios tratamientos y que están empeorando con cierta rapidez, ya al estabilizar la enfermedad nos dice algo. Pero tenemos que trabajar mucho todavía. De hecho, se está trabajando también con un medicamento que es un anti-LAG3, es bastante complicado. El mundo de la inmunología hemos tardado décadas en entenderlo. Es decir, los tratamientos que hacíamos de inmunoterapia hace 40 años no eran efectivos la mayoría de ellos. No comprendíamos muy bien el lenguaje celular y el lenguaje molecular entre las diferentes, digamos, poblaciones celulares. Y hoy hay un conocimiento infinitamente superior. De hecho, ya hay que aplicar modelos computacionales o inteligencia artificial para intentar integrar y entender todo este comportamiento, porque es muy
una persona, digamos, integrar todo este conocimiento y obtener el mayor beneficio posible. Entonces, esto es un trabajo actual, enorme, bioinformático también, de entender la complejidad de todo esto, pero algunas terapias, porque lo que hemos aprendido es que las neoplasias y también los sarcomas lo que hacen es frenar nuestro sistema inmune, lo inhiben, tienen capacidad para hacerlo, y de hecho se ve perfectamente bien cómo la célula tumoral tiene, digamos, moléculas que directamente inhiben la función de nuestro sistema inmune. Lo que estamos aprendiendo es a desinhibir, digamos, a actuar sobre esos frenos de nuestro sistema inmune para permitir que nuestro sistema inmune pueda trabajar frente a la tumoración, de manera, vamos a decir, general. Y esto se está haciendo de manera muy elegante en algunas ocasiones, con investigaciones muy precisas y, en fin, de momento ya tenemos pues, medicación aprobada para sarcomas, pero solo en el sarcoma alveolar de partes blandas, como os he dicho anteriormente, con un medicamento que se llama atezolizumab, y eso se ha aprobado en Estados Unidos. Se está intentando que se apruebe en Europa, todavía no disponemos de ello, pero no es el único liposarcoma, no es el único subtipo de sarcoma que puede responder a la inmunoterapia. Ahora veremos que hay, aparte del sarcoma alveolar de partes blandas, hay otros subtipos de sarcomas que pueden también responder a los tratamientos de inmunoterapia. Este es un esfuerzo también, volviendo a los liposarcomas, de la industria farmacéutica privada por encontrar inhibidores más efectivos de esa alteración troncal que se encuentra en los liposarcomas, desdiferenciado sobre todo, que es la interacción entre el MDM2 y la P53. Bueno, ya digo, esto es complejo explicarlo, pero esto es una alteración bioquímica clara que tiene que ver con el desarrollo de la tumoración. Y ellos han desarrollado un fármaco que se llama Vigimatrin. Bueno, pues este medicamento, que se ha visto en estudios pequeños, con un número pequeño de pacientes que los enfermos pueden responder y que pueden obtener estabilización de su enfermedad, y que incluso un porcentaje alto de pacientes podemos hablar de una tasa de control de la enfermedad entre remisiones y estabilizaciones relativamente alta, pues esto se ha testado en un estudio más amplio. Claro, cuando uno va a las autoridades sanitarias con esto, lo que las autoridades sanitarias dicen, bueno, pero es un estudio pequeño, tienen ustedes que ver si esto es mejor que lo que se dispone hoy día en el armamentario terapéutico, y esto ustedes además le van a poner un precio de 6.000 euros el tratamiento mensual, y las autoridades sanitarias, claro, tanto europeas como locales, españolas, pues son cautas con todo esto, es natural, y tienen sus expertos, y bueno, pues claro. El promotor, la persona que fabrica este producto, puso en marcha un estudio, primero fase 2, para ver la mejor dosis, fase 1, fase 2, para ver la mejor dosis de este compuesto, en pacientes con liposarcomas desdiferenciados, sobre todo, un pequeño grupo de liposarcomas diferenciados también entraron aquí. Finalmente se seleccionó la dosis de 45 miligramos por vía oral. Fíjense que compro una pastilla de 45 miligramos una vez cada 3 semanas. Es ideal. Bien. Lo han comparado con el tratamiento más clásico de doxorubicina a dosis de 75 miligramos metro cuadrado, es una dosis correcta. Y desgraciadamente este estudio no ha dado lo que queríamos. Como objetivo primario se testó la supervivencia libre de progresión, como objetivo secundario la duración de la remisión, la supervivencia global, la calidad de vida de los enfermos, qué es lo que los pacientes sintieron durante los tratamientos con esta medicina por vía oral cada 3 semanas, qué efectos secundarios tuvieron, cómo ellos lo han vivido. Eso es lo que analiza lo que se llama hoy día pues, los test de calidad de vida, que es digamos, un reporte que hace directamente el paciente a los digamos, directores de los estudios sin interferencias de ninguna otra clase. Bien, pues se intentaron incluir más de 120 pacientes en esta digamos, en esta etapa de fase 3, y desgraciadamente, esto se ha presentado ahora en San Diego hace unos días, desgraciadamente la diferencia del medicamento por vía oral, 45 miligramos cada 3 semanas, frente a la doxorubicina, que ya les digo que la doxorubicina como agente único no siempre es lo que nosotros usamos en liposarcomas. En un liposarcoma desdiferenciado que provoca problemas, que amenaza al paciente, muchas veces lo que utilizamos es una combinación
de doxorubicina y fosfamida para intentar frenar el desarrollo de esa enfermedad, porque podemos conseguir mayor tasa de remisiones, una duración mayor del beneficio, aunque el impacto en la secuencia global sea pequeño, pero el impacto en lo que es la tasa de remisión, el evitar digamos, un efecto negativo en alguna estructura anatómica crítica, etcétera, etcétera, muchas veces se consigue mucho mejor usando una combinación que no un agente único. La combinación puede ser superior, pero en cualquier caso, el medicamento nuevo se comparó solo con doxorubicina como agente único. Pues desgraciadamente no hubo una diferencia desde un punto de vista estadístico significativa a favor del uso de la medicación por vía oral. Para mí este estudio es interesante. Ninguno de estos estudios, aunque no dé el resultado que digamos esperamos o que nos gustaría ver, yo no tacharía nunca estos estudios de negativos, porque estos estudios recogen muestras de los pacientes, aprendemos más sobre la biología de la enfermedad, es un grupo de pacientes muy estudiado que podemos aprender mucho de ellos. Y además el medicamento no es inútil, simplemente no ha sido capaz de mejorar la doxorubicina monoterapia, pero no es inútil. En cualquier caso, no sabemos ahora mismo en qué situación va a quedar esta línea de investigación en liposarcomas diferenciados. Tenemos también el sintilimab, que es otro agente con actividad inmunoterápica. Este medicamento se ha testado ya conjuntamente, como les he dicho anteriormente, estos medicamentos inmunoterápicos aparentemente como agentes únicos, la actividad que tienen es limitada en los sarcomas. Se está intentando, por ejemplo, los americanos están combinando el pembrolizumab con ciclofosfamida por vía oral, que es una línea de trabajo interesante. Desde la ciclofosfamida por vía oral sabemos que tiene muchos efectos sobre el sistema inmune. Entonces, se están intentando refinar, digamos, las terapias inmunológicas. No sé si me estoy explicando. O sea, intentar mejorar claramente lo que podemos conseguir con la inmunoterapia, no usarla como agente aislado. Y en este caso, los investigadores lo que hicieron fue combinarla con doxorubicina y fosfamida en un tratamiento de pacientes no tratados con liposarcoma desdiferenciado y otros subtipos. Y fue un ensayo de fase 2 de un solo brazo. Este anticuerpo como tal había mostrado una cierta actividad en el tratamiento de pacientes ya, digamos, tratados previamente con quimioterapia en algunos tipos de sarcomas, pero no se conoce todavía su papel en primera línea. Aún no está establecido, pero se ha estudiado a dosis de 200 miligramos el día 1 junto con la doxorubicina y la fosfamida. Y este estudio ha dado datos interesantes porque, aunque es un estudio pequeñito con 46 pacientes, la tasa de remisión fue alta. Normalmente no vemos una tasa de remisión tan alta solo con quimioterapia. A ver, este estudio no es aleatorizado, randomizado, es un estudio de un único brazo donde se añade este fármaco a ifosfamida y doxorubicina, que es un tratamiento muy conocido ya desde hace muchos años. Es raro ver esta tasa de remisiones, aunque sea un estudio pequeñito, nos está orientando a que probablemente este medicamento aporta actividad. Y una cosa muy relevante también es que tras un seguimiento de 28 meses, una mediana de seguimiento de 28 meses, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global es buena. Aquí tenemos 19,9 meses de supervivencia global. Ustedes dirán, eso es poco, sí, obviamente, pero tengan en cuenta que eso es una curva de Gauss, es decir, hay muchos enfermos que están viviendo mucho más de 20 meses, ¿de acuerdo? Pacientes con metástasis, con enfermedad avanzada, que están viviendo muchos meses. Bueno, a ver, esto es un tratamiento de primera línea. Obviamente hay tratamientos de rescate para estos enfermos, hay muchas cosas. No quiere decirse que los enfermos vayan a vivir de mediana lo que ustedes están viendo ahí. Bien, vamos a ver, creo que se ha ido otra vez para atrás la diapositiva, disculpen. En cualquier caso, es un medicamento que tiene interés. Doctor, sí. El tiempo se nos acaba y teníamos alguna preguntita. Claro. Digo que se lo quiere... Sí, estoy terminando ya. Vale. Ahí solamente quería comentarles que la combinación de doxorubicina y trabectivina en leiomyosarcomas ha sido muy exitosa y que esto ya lo hemos visto en reuniones recientes, en congresos recientes. En los sarcomas retroperitoneales insistir en la enorme dificultad del retroperitoneo y la dificultad que eso plantea a los equipos multidisciplinarios. Y también decirles que ha habido algún problema
progreso en sarcomas retroperitoneales. Tenemos el estudio STRAS en marcha en nuestra institución y en algunos otros hospitales españoles. Muy importante el valor de la quimioterapia en este grupo de enfermos. Y para sarcoma sinovial hay varias cosas que les quería contar, pero bueno, básicamente los mensajes más importantes se los he dado. Solamente voy a ir a un aspecto, lo que les he comentado antes, las fusiones TRK en algunos sarcomas, en los niños, muy importante, en los sarcomas infantiles, también en los adultos, en algunos subtipos de sarcomas, tratamiento efectivo también. O sea, que quiero transmitirles una cierta ilusión de que las cosas están cambiando. Tenemos algún tratamiento relativamente activo ahora mismo en condrosarcomas clásicos, que hemos estado muy, digamos, desamparados. Estamos trabajando con un fármaco muy importante que se llama el Imbris 109 en condrosarcomas, les puedo decir confidencialmente, con actividad muy interesante. Y finalmente, pues también decirles que los angiosarcomas se benefician claramente de terapia inmunológica. Tenemos realmente ahora mismo en marcha proyectos muy ilusionantes también en angiosarcomas, y solamente decirles que ahora mismo tenemos también el pembrolizumab introducido en los sarcomas pleomórficos poco diferenciados como tratamiento, digamos, loco-regional, que ha mejorado la supervivencia de los enfermos. Esta es una lista inacabada de estudios, necesitamos mucha colaboración internacional y yo les quería dar las gracias por su atención. Así que... Yo tengo dos preguntas rapiditas. Sí. ¿Cómo es de importante detectar un sarcoma con antelación, ¿no? Un tratamiento temprano? Es fundamental, pero es cuestión de meses más que en otro tipo de cánceres. O sea, hablamos ahí de 2 o 3 meses fuera. ¿Sí? Tanto más como otro tipo de cánceres. ¿Sí? El problema de los sarcomas que no se diagnostican precozmente es que no paran de crecer y de dividirse. Y lo que sí se sabe ya de estudios hechos hace 20 años, sobre todo en el Reino Unido, es que cada vez que son más grandes las lesiones, menos probabilidad tiene de curarse el paciente. Pero es cuestión de meses, puede ser así, sí, hablamos de meses, ¿sí? Claro que sí. Por eso es tan importante el diagnóstico de sospecha y el hacer las cosas rápidas. Yo la segunda y última. Mi familia tiene un rabdomiosarcoma en el muslo. ¿Un familiar suyo? Sí, un tumor grande. Se lo detectan en enero, en T3. Cirugía, metástasis en el pulmón. Esa combinación de medicamentos que usted ha hecho no lo sé, pero algo parecido. Y eso nos remite y avanza rápidamente. No hay ni inmunoterapia ni nada que lo haga. Sí, 50 años. Es una cosa súper... Normalmente son radiomiosarcomas alveolares que efectivamente pueden tener un curso agresivo. Tremendo. Nos falta mucho para ¿no? mejorar el tratamiento de esa entidad. O sea, los radiomiosarcomas alveolares metastásicos no van bien. No van bien, ¿no? No. Al contrario de los sarcomas, hay un subtipo de sarcomas que se llama embrionario, que se ve en los niños, que responde muy bien y que la mayoría de los niños y los adultos jóvenes se curan. Pero en el adulto, el radiomiosarcoma alveolar no tiene un buen pronóstico. Y los tratamientos, es un tumor un poco común. Es uno de los subtipos poco comunes. Pero la investigación también cuesta más en estos subtipos tampoco comunes. Si se hubiera detectado antes, ¿lo hubiéramos podido ayudar más o no? Siempre la detección precoz es un punto muy a favor del paciente, siempre. Salvo excepciones a la regla, que siempre las hay, en la inmensa mayoría de los sarcomas el diagnóstico precoz es crítico. Cuando lo vieron era un T3 y eso rápidamente se ve que se invade todo y no hay manera. No siempre es así, pero los hay. Sí, en este caso sí. Lo siento mucho. No va bien la persona. Ya. Perdón, porque yo creo que les he dado una mega clase al final. Darle las gracias porque es increíble. Primero, qué cabeza, todos los años sabe que le vengo hoy. Pero es que qué cabeza hay que tener para saber, para este tipo de sarcoma. En la época de mi hijo eran 3 tipos de sarcomas, 4, usted lo ha puesto y lo ha puesto muy claro. Ahora o sea, es que ahora ni un ordenador, o sea, es que necesitan patólogos bestiales y ustedes los oncólogos que sean también igual con una cabeza bestial para poder decir, no, es que por aquí tengo que ir, no voy a ir por aquí, voy a mezclar esto con lo otro, a ver si suena la flauta y cosas. Es alucinante. Sí, se ha hecho más complejo el campo. Sí. Pero ahí la inteligencia artificial les ayudaría. Sí, de hecho, se trabaja ya con inteligencia artificial. Pero
Pues enhorabuena, doctor, porque No, si hace falta no, una buena cabeza. lo siento, es que les he tenido Muchas que una gracias. buena idea. Que no, que todo es súper interesante. Sí, lo único porque tenemos